Presentar a la doctora Celeste Buonpadre. Celeste es médica de planta de neurología infantil del Hospital Garrahan, forma parte del comité de stroke del hospital y realizó su fellow en accidente cerebrovascular en la infancia en el Hospital Sick Children de Toronto. Así que, Celeste, es un gusto escucharte y te agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Noelia, por la invitación. Es un placer compartir con lo que sabemos con colegas, que estoy viendo que hay de muchas partes del país. Eh, Voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Como dijo Noelia, yo trabajo en el Hospital Garrahan y desde que terminé mi formación en neuropediatría, el doctor Arroyo, que fue mi jefe de servicio, me interesó en el tema, en el accidente cerebrovascular. Él siempre tuvo la intención de que cada miembro del servicio tuviera una subespecialización dentro de neurología, así que empecé haciendo 2 años de fellow en el hospital, juntando pacientes, estudiando un poco más del tema, y después apareció la posibilidad, como dijo Noé, de irme a Canadá a hacer un fellowship en accidente cerebrovascular. Así que les voy a compartir un poco la experiencia y qué sabemos sobre el tema. ¿Me dicen si ahora se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno, el tema que nos une hoy es el accidente cerebrovascular, pero en el periodo perinatal. En general, el accidente cerebrovascular en pediatría, y esto es un poco isquémico y hemorrágico, esta prevalencia afecta, y fíjense, de 25 a 27 de cada 100.000 recién nacidos a término. Inclusive hay experiencias y registros en estos, sobre todo en Canadá, pero en otras partes del mundo, como en Suecia, donde la incidencia aumenta hasta casi 35 a 60 cada 100.000 recién nacidos vivos. Y después baja de forma rutilante en la infancia. Es la sexta causa de muerte en pediatría, en general, no específicamente en el periodo perinatal. Y el problema es que siempre la sospecha diagnóstica es tardía o a veces pasa desapercibida. Por eso es importante el reconocimiento y el tratamiento precoz, si es posible, porque va a influir en la evolución a largo plazo y, por supuesto, reduce el riesgo de recurrencia. En este grupo, específicamente, las etiologías son muy heterogéneas y van a diferir en general con la de la población adulta. Este es para que vean un trabajo que se publicó hace más de 10 años sobre el registro del stroke en Canadá, y fíjense la diferencia que hay en el periodo perinatal a comparación del resto de la población pediátrica, ¿no? Se dice que en el periodo perinatal se acerca la frecuencia a la de la población adulta, ¿sí? O sea, fíjense cuán frecuente es. Entonces vayan haciendo en su cabeza, pensando cuántos pacientes han diagnosticado con ACV. Y espero que esta charla les sea de utilidad de ahora en adelante. Entonces, para dividirlo en grupos etarios, vamos a tener el perinatal, que va a ser aquel que se produce entre las 20 semanas de gestación a los 28 días de vida, y después el accidente cerebrovascular en la infancia, en la adolescencia, que es el que formaría la parte del pediatra. Y metiéndonos más un poco en nuestro tema, el que hoy nos reúne, se define como el ACV perinatal a un grupo específico, pero heterogéneo, de enfermedades cerebrovasculares que ocurren entre la semana 20 de gestación intraútero y los 28 días de vida postnatal. Como vimos, la incidencia es muy alta, de 1 en 6.000 a 1 en 3.000 nacimientos,
y por supuesto se cree que es uno de los periodos con mayor riesgo de presentar ACV en nuestra población, ¿no?, pediátrica. En general, la evolución es pobre y es una de las causas más frecuentes de parálisis cerebral unilateral o de hemiparesia, ¿no? Además, se sabe que el compromiso también es cognitivo y que muchos de estos pacientes, como vamos a ver, presentan epilepsia, que en algunos casos puede volverse refractario. Y hay varias formas, o sea, se conoce que uno puede clasificarlos según la forma de aparición, por ejemplo, y el tiempo en que se produce, y entonces vamos a tener a aquellos que se presentan en los primeros días de vida, típicamente con convulsiones, pero puede ser encefalopatía, puede ser apneas, menos frecuentemente alteración del tono muscular, que son los que se llaman ACV perinatal agudo sintomático. Y después están los que se diagnostican de forma tardía, por una PC hemiparética, y donde la resonancia muestra que hay un infarto remoto, o sea, antiguo. Y estos son los que se denominan presuntamente perinatales. Esta sería una de las formas de clasificación. También uno puede decir, por el mecanismo que se produjo, si era arterial o venoso, y si fue isquémico o hemorrágico. Y esto llevó, a medida que se fue conociendo los diferentes subtipos de ACV, y sobre todo por el advenimiento de la resonancia magnética que permitió caracterizarlos mucho mejor, en 6 subtipos, como vamos a ver ahora. Esta es una forma de clasificarlos, como vemos, desde la semana 20 de gestación hasta las 38 semanas, o sea, el que se considera a término, uno podría tener la presentación de un ACV isquémico o hemorrágico, arriba el hemorrágico, abajo el isquémico, y podría ser arterial o venoso. Y después, en el periodo, digamos, post-nacimiento hasta los 28 semanas, hasta los 28 días de vida, uno podría tener el sintomático, que sería el neonatal hemorrágico, o el neonatal isquémico, o la trombosis de senos venosos. Esta sería una forma de clasificarlo. Este es un gráfico para mostrarles cómo son los diferentes subtipos de ACV según la fisiopatogenia. Por ejemplo, acá en la cruz se ve un esquema de una trombosis de un seno longitudinal superior y el infarto que puede encontrarse, o puede verse un infarto por una oclusión arterial o por una meningitis cuando se inflaman vasos. Estos son los infartos arteriales neonatales sintomáticos, o puede ser que sea el hallazgo por una PC hemiparética y ser presuntamente perinatal, o una hemorragia, y del punto de vista venoso, cuando se produce en otro momento de la gestación, pero se diagnostica tardíamente, uno puede tener los infartos venosos periventriculares. Como les dije, con la resonancia se pudo clasificar en 6 subtipos. Arriba vemos los agudos, o sea, los sintomáticos, donde está el neonatal arterial, que es el isquémico, que vamos a ver en una secuencia que se usa muchísimo para el diagnóstico, que es la secuencia de difusión, donde se ve un área de restricción, así llamamos cuando se ve el infarto en los estadios tempranos, en un territorio de la arteria cerebral media. O una trombosis de seno venoso, como está ejemplificada en esta figura, donde hay falta de llenado del seno longitudinal superior. O, por ejemplo, un ACV hemorrágico, como se ve en la figura C, donde con una secuencia que especial para visualizar sangre, podemos ver un área hipointensa que es muy compatible con un hematoma intraparenquimatoso. Abajo vamos a encontrar los que son presuntamente perinatales, donde vemos ya secuelas, ¿cierto? O el isquémico, donde el paciente probablemente, al igual que en el infarto venoso periventricular, se diagnosticó después de los 6 meses, por alguna predominancia manual seguramente, temprana, que lo vamos a ver, con distintas distribuciones. Es clásica la distribución también que compromete un territorio vascular arterial en el isquémico,
y en el venoso, que siempre en general se puede ver que la afectación es de la sustancia blanca periventricular, donde por hemorragia de la matriz terminal se comprometen esas venitas medulares y se lleva al infarto venoso. Y cuando uno encuentra a veces rastros de hemosiderina, donde es más difícil a veces diagnosticar este subgrupo, vamos a hablar de un ACV hemorrágico presuntamente perinatal. Y ahora vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos de cada uno de los subtipos. Este es un recién nacido a término, que tenía más de 12 horas de vida, había tenido un parto dificultoso, y mientras su mamá lo arropaba, nota algunos movimientos rítmicos en la cara, que era como un chupeteo, y las sacudidas en el hemicuerpo derecho. En ese momento llama a la enfermera, quien objetiva que esos movimientos eran convulsiones. En total todo este episodio dura 10 minutos, por supuesto porque pasa el negocio atendido, se impregna con fenobarbital y cede. Los signos vitales: el paciente está febril, y cuando se hace un examen neurológico no hay ninguna asimetría o déficit motor aparente. Entonces a este paciente se le hace una ecografía cerebral. Permítanme que voy a sacar un poquito, minimizar la ventana para poder mostrar mejor las imágenes. Una ecografía cerebral que mostraba una área hiperecogénica, un poco difícil de, como se ve en la flecha, de determinar, pero la resonancia que se realiza, y esta es la secuencia de difusión, sobre todo muestra un área de restricción, que es así llamamos a las áreas donde hay infarto, en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. En una secuencia de T2 lo que se puede ver son los hallazgos similares, con falta de diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Comparen con el otro hemisferio si quieren, con un poco de efecto de masa, que es compatible con un infarto arterial en el periodo neonatal, es agudo, sintomático, del territorio de la arteria cerebral media. Entonces, este es uno de los subtipos más comunes dentro de los agudos, casi el 90%, y uno de los que más se estudió, creo que desde aquí se comenzó a hablar de ACV en el periodo perinatal. La mayoría ocurre en neonatos a término, casi a término. La mayoría de los neonatos son por demás sanos en general, y lo característico que en la neuroimagen hay un área de infarto que corresponde a uno o más territorios vasculares, arteriales, por supuesto. En general debuta entre las 12 a 72 horas posparto, sobre todo con convulsiones. Dice que la mayoría de los niños son convulsiones como único síntoma, y a veces en un tercio puede haber otras presentaciones como encefalopatía o letargia o alteraciones del tono, apnea, irritabilidad o dificultades en la succión. Este es otro neonato que en realidad ingresa por protocolo de hipotermia, un neonato que no tiene un buen Apgar cuando nace, que tiene acidosis láctica del cordón. Se hace una ecografía como parte del protocolo, que no muestra ninguna alteración, y cuando el paciente sale de hipotermia, que se hace una resonancia como protocolo para evaluar si ha tenido lesiones hipóxico-isquémicas, lo que muestra es una imagen en un territorio de una arteria, que es la arteria pica, que se llama, que es la cerebelosa posterior-inferior del lado izquierdo. Una imagen compatible con un infarto. Fíjense en la secuencia de difusión, que se ve brillante, el ADC, que es la contrapartida, que debería verse negro, como ven en la flecha, la misma imagen en T2, en otra forma de cortar y ver la imagen en un coronal se ve que es compatible con un territorio. Estas son las mismas secuencias cortes más arriba, y en la angioresonancia en este paciente no se observó ninguna alteración. Entonces el diagnóstico final en este paciente fue un ACV isquémico arterial neonatal agudo de la circulación posterior. ¿Sí? Como vimos, la secuencia de difusión por resonancia es el gold standard para el diagnóstico. Es mucho más accesible, por supuesto, y más fácil
realizar una ecografía cerebral, porque la ecografía cerebral se puede realizar al pie de la cama del paciente, de la incubadora. Si bien, como dije, es accesible, el problema es que la sensibilidad y la especificidad no es tan alta, que sí puede verse algunos cambios cuando los infartos son sobre todo más corticales, pero cuando, como en el caso anterior vimos, incluye la circulación posterior, es más difícil el diagnóstico o se subdiagnostica. Y por supuesto que es operador dependiente en la ecografía. La resonancia no solo podemos ver los cambios en el parénquima, sino que también podemos ver alteraciones en el flujo de estas arterias, que puede ser una oclusión, y menos frecuentemente, a diferencia de en otras edades dentro de pediatría, puede haberse una alteración en la pared y el diagnóstico ser de una arteriopatía. En general, se dice que afecta más el territorio de la arteria cerebral media y sobre todo la izquierda, y eso es un poco por la circulación que tiene en el periodo. Lo que se plantea es que un trombo que pasa por la placenta, de alguna forma por la vena umbilical, llega al foramen oval, cruza y llega al territorio de la arteria cerebral media dentro de los posibles mecanismos de embolismo cerebral. Hay muchos factores de riesgo. Uno no puede hablar de una sola entidad que sea la causa, sino que se habla de un núcleo entre la madre, la interfase que sería la placenta, y el feto. Es decir, que podría haber hasta inclusive un aumento de ese estado procoagulante que podría llevar a desencadenar un ACV. Ahí se han descrito diferentes, como les dije, factores de riesgo. Algunos tienen mayor peso que otros, pero en sí creo que el hecho de que el periparto esté afectado, que requiera el paciente maniobras de resuscitación o que tenga una frecuencia cardíaca fetal anormal o un Apgar bajo, son uno de los factores de riesgo más pesados para presentar un accidente cerebrovascular. Y como dijimos, la placenta siempre se ha pensado que puede ser uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de una ACV. Sobre todo cuando en el paciente podemos observar que los infartos son bilaterales o múltiples, utilizan múltiples territorios. Cuando se ha podido estudiar la placenta en ciertos, y es que estuvo disponible, se ha encontrado patología placentaria, que puede ser desde una coriomnionitis o una inflamación de la placenta de las vellosidades con vasculitis fetal, y eso provoca la formación de trombos y, como les decía, viajar por la vena umbilical y llegar hasta vía foramen oval al cerebro. También hay factores de riesgo que son un poco más inherentes al neonato, dentro de ellos las cardiopatías congénitas complejas, las enfermedades protrombóticas, que mucho se ha hablado de ello, qué rol cumplen sobre todo en esta etapa de la vida, y las infecciones, sobre todo días posteriores al nacimiento, como la meningitis bacteriana. En cuanto a algunos estudios, cuando uno utiliza digamos, en el plan de estudio, antes se sabía que, por ejemplo, los estados protrombóticos se estudiaban en general. Después se vio con el tiempo que su diagnóstico era infrecuente, que era un gasto importante, que la cantidad de sangre que se les traía al neonato era mucha, y que no iba a influir en el manejo a largo plazo ni en el riesgo de recurrencia. Hoy se dice que los pacientes que deberían ser estudiados para descartar alteraciones de la coagulación son aquellos que tienen antecedente importante familiar de alguna patología protrombótica, o aquel neonato que tiene trombosis múltiples, o cuando la mamá tuvo muchos abortos y se sospecha un síndrome de antifosfolípido. En cuanto al estudio con ecocardiograma,
En líneas generales se sabe que si la auscultación y el examen cardiológico es normal, es poco probable que uno pueda encontrar un rédito en un ecocardiograma. En este periodo, la terapia para el ACV neonatal aguda se basa en la neuroprotección, es decir, manejar las convulsiones, por eso es importante el monitoreo electroencefalográfico continuo, que es algo que, por ejemplo, en el hospital se utiliza siempre y es de rutina. La hipotermia no ha sido, si bien se han realizado algunos trabajos como de mayor beneficio en los casos de ACV, y la eritropoyetina, el rol todavía no está determinado si es beneficioso para esta patología. El tratamiento secundario, es decir, evitar la recurrencia, eso lo llamamos cuando hablamos de tratamiento secundario, ya sea con anticoagulación o con antiagregante, está indicado solo en casos donde uno diagnostica una cardiopatía compleja, congénita compleja, que tenga alto riesgo de embolización cerebral, o en casos donde uno diagnostica una patología protrombótica. ¿Por qué? Porque se ha visto que el riesgo de recurrencia en la mayoría de estos pacientes es nulo, no llega ni al 2%, con lo cual no se justifica iniciar un tratamiento preventivo secundario. Ahora vamos a ver otro caso. Este es un recién nacido de término de 2 días de vida, que es traído a la consulta por falta de succión. Al ingreso el paciente está en regular estado general, constatan que estaba deshidratado, y 12 horas más estando internado, presenta un estado de mal epiléptico convulsivo generalizado. Le hacen una impregnación con fenobarbital, después requiere levetiracetam para cesar el estado de mal epiléptico a los 50 minutos, pero el bebé no se recupera completamente, continúa encefalopático, y entonces se realiza una resonancia, y en la resonancia podemos ver en la figura A, en un T2, un área de hemorragia talámica derecha, como lo ven con la flecha amarilla, y adyacente una hemorragia frontal izquierda. La angioresonancia de este paciente mostró que había ausencia del seno recto, y el diagnóstico fue, es decir, falta de rellenado de este seno, una trombosis de seno venoso cerebral profundo, porque es circulación venosa profunda, con infarto venoso. Entonces, la trombosis de seno venosa cerebral se define como la presencia en general, esto es para todos, ¿no?, de un trombo en uno o más de las venas cerebrales o de los senos durales. Per se, aislada, el trombo no significa una ACV, pero en el 50% de los neonatos va a haber un infarto venoso que frecuentemente es hemorrágico, aunque puede ser isquémico. También es de incidencia alta, hasta 1 de a 12 cada 100.000 nacimientos. Los síntomas más frecuentes también son las convulsiones. Se presentan un poco más tardíamente, diría entre el segundo, tercer día de vida cuarto. Inclusive muchos neonatos han sido dados de alta por una aparente o buena adaptación, y cuando están en su casa presentan los síntomas, como fue el caso de este bebé. Es de mucha utilidad en estos casos, al igual que en el subtipo anterior, realizar la resonancia. La ecografía podría mostrarnos áreas, el trombo como una imagen hiperecogénica, eventualmente, o si hay sangrado, pero la tomografía en líneas generales no debería utilizarse por la irradiación que se realiza a un cerebro inmaduro, pero bueno, a veces entendemos que no en todos lugares está disponible una neuroimagen como la resonancia. Pero si uno tiene que indicar un estudio para estos pacientes, es la resonancia con angioresonancia venosa, donde hay falta de relleno de un seno o varios, y los cambios en el parénquima que pueden ir de congestión venosa a un infarto o a conversión hemorrágica.
Es importante que uno conozca los patrones de drenaje de las venas cerebrales porque eso nos va a orientar hacia qué seno podría estar trombosado, ¿sí? Y en general se sabe que cuando la trombosis ocurre en senos venosos profundos, se asocia con mayor riesgo de hemorragia talámica. Y esto a largo plazo tiene un pronóstico desfavorable. Este es otro paciente que también había nacido de término, que estaba un paciente que fue dado de alta y que a la semana es traído porque estaba encefalopático, y cuando se le hace la imagen, lo que se muestra es esta imagen también similar a la anterior, con un infarto venoso, con compromiso hemorrágico, de localización talámica, y como pueden ver, y esto es muy evidente, aún para los ojos que no están entrenados, vemos que este seno, que es el seno recto, y todo el seno longitudinal, se encuentran ocupados. O sea, ¿qué quiere decir? Acá hay un trombo que está provocando esta señal, como se ve, fíjense, a comparación de otras venas, que no se ve este relleno heterogéneo con áreas blancas o hiperintensas y áreas hipointensas. Entonces, este paciente tenía una trombosis de senos superficiales y profundos con un infarto venoso. Los factores de riesgo son bastante similares, también las infecciones, la sepsis, la deshidratación o la compresión mecánica del seno, una cirugía cardíaca. Es menos claro si la asfixia perinatal o las condiciones protrombóticas son factores de riesgo. Y en estos casos sí se hace un tratamiento preventivo secundario, que es con la anticoagulación. Y se ha estudiado y se ha discutido bastante, y aún en presencia de hemorragia, por eso a veces el paciente debe ser analizado multidisciplinariamente si es posible, uno debe tomar la conducta de la anticoagulación, porque si evidenciamos que el trombo se está propagando, las consecuencias pueden ser peores. El desarrollo de un infarto venoso, sobre todo en las áreas, como le mostré a estos pacientes talámicos, la hipertensión endocraniana que puede crear, y esto puede a largo plazo dejar mayores secuelas que eventualmente una conversión hemorrágica de ese infarto. En general, la recanalización completa se logra mucho antes que en el periodo en pediatría. En general, antes de los 3 meses, la mayoría de los pacientes recanalizaron completamente la circulación venosa. Ahora vamos a ver este otro caso. Este es un bebé de 14 días de vida que no tenía antecedentes perinatológicos remarcables y que ingresa por un deterioro progresivo del estado de conciencia. Se le realiza una neuroimagen. Esta es una secuencia que se llama T2, pero GRE, que es muy sensible a la sangre, a la hemosiderina, y lo que se ve es una hemorragia intraparenquimatosa frontal derecha. Este paciente tuvo diagnóstico de un ACV hemorrágico neonatal. ¿Y cómo se define a este grupo? Se lo define como al ACV hemorrágico neonatal la acumulación focal de sangre en el parénquima cerebral. En este grupo se incluyen no solo las hemorragias intraparenquimatosas, sino que inclusive las transformaciones hemorrágicas de un infarto isquémico. No se incluiría específicamente a las hemorragias del prematuro, ni tampoco a la subdural o a la subaracnoidea. Se presentan un poco más tardíamente, encefalopatía, convulsiones o alteraciones del estado de conciencia en general hacia abajo y déficit neurológico en los primeros 28 días de vida. Afecta a 1 de cada 6.300 nacimientos, como les decía, contando a la primaria y la transformación hemorrágica, y la incidencia de la idiopática o criptogénica es 1 de cada 9.500 nacimientos. Y ahora veamos este es otro caso de otro paciente que fue derivado al hospital, seguro Noé lo
lo superconoce, es un paciente que ingresó derivado ya con un diagnóstico presuntivo, tenía una encefalopatía, y en la ecografía, como pueden ver, se ve una imagen hiperecogénica que aparentemente es en este corte coronal, tiene un efecto de masa y que impresiona una hemorragia intraparenquimatosa temporal, temporoparietal izquierda. A este paciente, para caracterizar mejor, se le hace una tomografía donde vemos la misma imagen, tiene mucho efecto de masa, tiene una colección también, y en la resonancia podamos ver diferentes secuencias, porque uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial si esto es una ACV hemorrágico, si es una trombosis venosa con un infarto venoso hemorrágico, o si esto es un infarto isquémico con transformación hemorrágica. En esta secuencia podemos ver, sobre todo en esta que se llama SWI, que es igual que el GRE, el área de hemorragia intraparenquimatosa. En un T1 se puede ver como la sangre va degradándose, diferentes estadios, y por eso la señal es diferente. En la angioresonancia arterial no se observó ninguna alteración compatible con una malformación vascular, y en la venosa, si bien este paciente se sospechó que podía tener una trombosis de seno, porque el seno parecía estar un poco asimétrico o comprimido por el riesgo de hemorragia, finalmente se descartó y el seno estaba permeado. Entonces, este fue un ACV hemorrágico neonatal. Está en estudio todavía, tal vez en alguna próxima reunión les puedo contar si llegamos a un diagnóstico. Esta es la ecografía que se hizo casi al mes del cuadro clínico, un poco para controlar la evolución del infarto, y se ve, fíjense, bueno, el transductor está invertido, pero lo que se ve es que se ve todavía, visualiza aún áreas de sangrado en este paciente, pero no se ve otra área de hemorragia nueva o fresca. Entonces, en este caso, las secuencias que son de mayor utilidad, si uno habla de resonancia, que siempre sigue siendo el gold standard, es el GRE o el SWI. Eso ustedes cuando hagan, la mayoría de los protocolos tienen esas secuencias incluidas, pero si no, ustedes las pueden solicitar, que muestran de forma muy sensible hasta microhemorragias, entonces son de mucha utilidad. En el caso de que uno vea una hemorragia talámica, debe sospechar la presencia de una trombosis de seno venoso profundo también. Mucho de la etiología, del mecanismo por el que se produce la hemorragia, no se sabe. Por supuesto, se tiene que descartar la presencia de trombocitopenia o las alteraciones de la coagulación, tanto hereditarias como adquiridas. Es mucho menos frecuente una alteración estructural, como una malformación arteriovenosa o la ruptura de un aneurisma, y hay un grupo que queda, que se llaman hemorragias criptogénicas o ACV hemorrágico criptogénico, donde no tenemos una causa clara del evento. Por eso siempre se recomienda que estos pacientes a los 3 meses aproximadamente, al menos, se realice algún control para ver si se ha reabsorbido la sangre y si aparece algo. Es raro que se compliquen estos pacientes, pero el tratamiento es sobre todo de soporte, sobre todo por el efecto de masa que pueda hacer esta hemorragia o la herniación. Siempre se recomienda que uno debe monitorear el perímetro cefálico, eventualmente repetir una imagen si ve unos crecimientos abruptos, sobre todo en el periodo agudo, ya que el volcado ventricular puede provocar de sangre, puede provocar hidrocefalia. Y es importante, aunque bueno, en estos casos hay que pincharlo, cuando uno ve que hay crecimiento del perímetro cefálico, monitorear el hematocrito. Ahora vamos a ver el otro grupo. El grupo al que le decíamos que
se diagnostica de forma más tardía. Y este es un caso de un paciente de 4 meses de edad que consultó por espasmos epilépticos en salvo. La madre consultaba por esos episodios, pero cuando se le realiza el examen neurológico hay una hemiparesia brachiocrural derecha. Se le realiza un electroencefalograma que muestra un patrón compatible con una ipsarritmia, y la resonancia que se le realiza muestra en la secuencia de Clery y en el T2 una hemiatrofia cerebral con dilatación del ventrículo izquierdo y con áreas porencefálicas que incluyen el tálamo, ganglios de la base y la ínsula, además de una gliosis de la corteza que la rodea. En este caso, el diagnóstico fue un ACV isquémico arterial presuntamente perinatal. Entonces, de forma típica, estos son los pacientes que consultan por preferencia manual temprana o asimetría motora. Por eso es muy importante que sepan que la dominancia manual no se logra hasta los 2 años. Entonces, que una madre o el papá observe que el lactante usa más una mano que la otra cuando tiene menos de 2 años es llamativo. Ese es un signo de alarma, porque quiere decir que está usando la mano hábil, ¿sí? También es menos frecuente, pero sí se pueden presentar, como vimos en este caso, con convulsiones. Y para el diagnóstico se requiere que la neuroimagen, o sea, la resonancia en este caso, muestre un infarto arterial, pero crónico, una secuencia vieja. Esto representa alrededor del 50% de los ACV isquémicos en el periodo perinatal. La incidencia también es alta, de 1 cada 3.600 nacidos vivos. Como les decía, la forma más común es la hemiparesia, pero algunos se pueden presentar de forma más tardía, o por trastornos de aprendizaje, déficit cognitivo, alteraciones visuales o una epilepsia focal sintomática. Este es otro paciente que consultó, en este caso, a los 18 meses, porque después de insistir, lo derivan a neurología porque él usaba más la mano derecha. Entonces siempre le dijeron que era diestro. Y en realidad, a veces, y es muy sutil, no siempre uno puede encontrar una hemiparesia marcada. El uso de la mano y el tono puede estar aumentado, pero de forma muy sutil. A veces la motricidad fina es donde más se observa la asimetría. Al hacerle la resonancia encontramos un área de gliosis que es compatible con un infarto arterial de la arteria cerebral media derecha, y que correspondía con el motivo de consulta de este paciente. No hay muchos estudios sobre factores de riesgo en este grupo, pero se cree que en general serían casi los mismos que afectan al ACV isquémico durante neonatal agudo, y que probablemente estas formas que llegan hasta la lactancia, donde se diagnostican, sean la consecuencia de la misma enfermedad que provoca los anteriores, pero con una forma de presentación pausintomática, ¿no? O sea, mucho más sutil. También la neuroimagen es fundamental en el diagnóstico de esta entidad. Estudios complementarios más allá de este no tienen una función limitada. Estos pacientes no requieren tratamiento farmacológico, es decir, cuando se diagnostican no se anticoagulan, no se antiagregan, porque no tienen riesgo de recurrencia. Uno hace el diagnóstico de forma clínica y con la neuroimagen. Y el tratamiento se basa principalmente en la rehabilitación. Ahora vamos a ver otro caso. Este es un lactante de 8 meses, sin antecedentes perinatológicos de importancia, y los papás notaron que desde los 5 meses utilizaba más la mano izquierda. Consultaron repetidas oportunidades, pero en ese momento la observación fue desestimada, y en una de las últimas consultas el pediatra solicita que se lo derive al neurólogo infantil. Se objetiva en la consulta neurológica una hemiparesia brachiocrural derecha,
y uno dice que cuando se presenta así es congénita, porque en líneas generales no puede instauración abrupta, y en la resonancia se observan. Esta es una secuencia de difusión. Recuerden que la secuencia de difusión lo utilizamos para ver si el infarto era agudo, ¿sí? Y como no brilla, uno dice, hay un área rara, pero que no brilla, entonces esto es crónico, es viejo. En la secuencia de T2 se ve un área en la que afecta la sustancia blanca periventricular, subyacente al ventrículo, compatible con gliosis, y en la secuencia para ver sangre lo que vemos es restos de hemosiderina, ¿sí? Esta es la localización característica de los infartos venosos periventriculares, y ese fue el diagnóstico en este paciente. Al igual que otros subtipos de los presuntamente perinatales, estos se diagnostican en recién nacidos normales a término, por una hemiparesia congénita, y porque la resonancia tiene esta característica, estos hallazgos específicos. En estos casos se cree que los infartos se producen en un periodo más temprano, donde hay sangrado de la matriz germinal, o sea, antes de las 34 semanas. Eso provoca compresión de las venas medulares, por eso se ve esa localización del infarto, y eso lleva a una compresión de venas, infarto focal venoso, de esa sustancia blanca periventricular, y si uno tiene la posibilidad de realizar un estudio en un tiempo adecuado, podría encontrar restos de hemosiderina, pero no se requiere para el diagnóstico. Sería, por lo que les decía, una versión in útero del mismo ACV, el infarto venoso periventricular. En general, la edad de diagnóstico puede ir entre los 6 a los 18 meses, el signo cardinal es la preferencia manual. En general, el miembro inferior puede estar más comprometido que las lesiones arteriales. Esto es porque pasan por las vías corticales, corticoespinales. Y como en general es una lesión subcortical pura, no hay convulsiones. A diferencia del otro que vimos anteriormente. En la resonancia, vuelvo a repetirles, lo que se observa es que puede estar en una ventriculomegalia, la dilatación del ventrículo, con esta hiperintensidad en el T2, de la sustancia blanca periventricular y de la cápsula interna. Esto no afecta la corteza o los ganglios de la base, y en secuencias como SWI o GRE hay restos de hemosiderina. El manejo en estos casos, al igual que el anterior, es a través de la rehabilitación motora. El último subtipo es el hemorrágico presuntamente perinatal. Y este es uno de los últimos a los que se ha incorporado entre los subtipos por la caracterización, digamos, de la utilidad de la resonancia. Y estos son pacientes que se presentan luego de los 28 días de vida con hallazgos en la resonancia de una hemorragia parenquimatosa remota o vieja. Y al igual que el hemorrágico neonatal, se cree que la fisiopatología es similar. En líneas generales se puede presentar o con convulsiones, o con un retraso madurativo, o una asimetría temprana, y el manejo, sobre todo en estos casos, se relaciona más con los síntomas, como por ejemplo la presencia de epilepsia. Un poco para terminar, quería comentarles que el ACV en el periodo perinatal, como vimos, incluye diferentes tipos de injuria cerebral temprana, y esto es porque el mecanismo es diferente, el momento en que se produce, los factores de riesgo son múltiples, y por supuesto las consecuencias a un cerebro en desarrollo son mayores. La mayoría de estas entidades no puede ser reducida, como decías, a una sola causa, sino que uno puede hablar de un núcleo, o sea, una interfaz entre la madre, el feto, el periodo neonatal, que todo esto confluye en el momento del nacimiento. Vimos que hay subtipos, son 6 subtipos específicos, y esto se basa en la clasificación un poco en la presentación clínica y en los hallazgos neuroradiológicos, por eso
la neuroimagen es de suma importancia para su caracterización mejor. Como repaso, los subtipos agudos, la mayoría se presenta con convulsiones, y esto representa un desafío porque en el reconocimiento temprano y en la realización precoz de una neuroimagen, porque va a ofrecer estrategias tempranas de neuroprotección y eso va a mejorar la evolución. El subtipo de los presuntamente perinatales se presentan con una parálisis cerebral hemiparética, en un lactante previamente sano, a pesar de haber tenido injuria, por lo que los esfuerzos se deben localizar más en la neurorehabilitación y en el caso de aquellos que tengan epilepsia, en el manejo de la misma. Además, sobre todo, esto debe considerarse que las morbilidades presentes en todos estos subtipos, como la epilepsia, el compromiso cognitivo, el comportamiento, no solo van a afectar la calidad de vida del niño, sino también de la familia. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que no se hayan dormido como Chloe, sino que hayan quedado un poco más sorprendidos. Y bueno, estoy abierta a preguntas. Bueno, muchas gracias, Celeste. Muy clara la presentación, sobre todo la variedad de casos clínicos que nos mostraste. Los invitamos a todos a que vayan haciendo sus preguntas a través del chat. Yo quería consultarte sobre el tiempo a la resonancia magnética. Sí. Como vos muy bien dijiste, lo que tenemos al lado de la cama del paciente mucho más rápido es la ecografía, no es fácil conseguir resonancias y menos en neo, y a veces cuando la sospecha es alta, por lo que creemos que significa el ACV, nos desesperamos un poco en la premura de conseguir una neuroimagen adecuada. Así que, ¿cuáles considerás que son los tiempos adecuados para realizarla, teniendo en cuenta en que solo se beneficiaría con un tratamiento rápido la trombosis de seno, como nos comentaste? Sí, no hay una, digamos, uno recomienda hacer la resonancia lo más rápido posible. Si bien hay secuencias como la difusión que van a tardar hasta 10, 11 días en dejar de brillar y de mostrar el infarto en el periodo agudo, se va a ver más claramente, lo ideal es hacerla cuando sea lo más rápido posible. No va a cambiar, como bien decís vos, el manejo terapéutico cuando el infarto es isquémico arterial. Pero en el caso de que uno tiene una trombosis de seno venoso o un ACV hemorrágico, el manejo puede ser diferente. En lugares como donde yo estaba en Canadá, por supuesto, era mucho más fácil el acceso a hacer una resonancia. Cuando el paciente nos pedían la evaluación por sospecha de un ACV, se hacía la resonancia y sin tanta demora, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro medio es mucho más difícil, si bien ustedes tienen un protocolo de niño envuelto donde no es mucho más fácil hacerla aún sin anestesia. Muchas gracias. Y también recalcar, digamos, en el conjunto de entidades natal, donde uno piensa un montón de patologías, tener también el ACV como una causa probable, teniendo en cuenta la frecuencia que nos mostraste, que es comparable a la frecuencia del adulto. Te voy a ir leyendo algunas preguntas, agradecimientos que aparecen en el chat. Nos preguntan, bueno, excelente la presentación, en caso de un recién nacido pretérmino con una hemorragia grado 2 que inicia con convulsiones, se le coloca el monitor de función integrada y permanece con descargas, se le realiza carga de fenobarbital, leve tiracetam y continúa con descargas. Pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto al goteo de lorazepam? Eso sería un poco el manejo del estado de mal y dependerá de cada institución
las normas, ¿no? En general en el hospital lo que se utiliza, si no es goteo de midazolam en líneas generales. Se hace feno, se hace levetiracetam y cuando no responden se hace goteo de mida. Goteo de lorazepam, la verdad que yo no tengo experiencia en particular y no es algo que utilizamos como norma en el hospital. Yo, de hecho, he escrito si bien son las normas, y hay un capítulo que va a salir próximamente en un libro del doctor Caraballo sobre el estado de mal, que lo escribí yo, en líneas generales, cuando el estado de mal se vuelve refractario o superrefractario, uno pasa a drogas como las benzodiazepinas, pero en sí es el midazolam el que se utiliza como goteo, ¿no? Sí, perfecto. Después la doctora Lucrecia Bossi, que es la secretaria del CEFEN, dice: excelente presentación, te agradece en nombre de todo el CEFEN y te pregunta cuáles son los signos de alarma en el examen físico del recién nacido o del niño pediátrico. Sí, si recuerdan, del examen físico, pocos tienen una asimetría motora en el recién nacido, uno considera que pudiera tener una ACV. La asimetría motora en los casos, por ejemplo, de infartos remotos, se ve con el tiempo, ¿sí? Se va instaurando con el tiempo. Yo creo que el hecho de que un paciente tenga una convulsión, pero se recupera, o que es un paciente que empieza uno a estudiarlo porque tiene una encefalopatía, o porque tiene apneas, o porque tiene trastorno de succión, debe entrar dentro de los diagnósticos diferenciales en la ACV, sin olvidarse de todo el resto de las causas, ¿no? Después, Mauro Bravo dice: saludos desde Córdoba, quisiera saber la opinión acerca del uso de resonancia magnética con espectroscopía en los niños que sufren encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso sería otro tema, pero en sí, por lo que sé, en el hospital no sé cuánto ayudaría la espectroscopía para, digamos, para el diagnóstico. ¿Cuál sería la utilidad específicamente? Porque las alteraciones que se ven en la espectroscopía, en todo mecanismo donde hay necrosis o sufrimiento tisular, son bastante comunes. O sea, eso no te diagnostica o no te hace diagnóstico diferencial específicamente de una entidad, ¿no? Entonces, tal vez él me pueda explicar mejor o por qué lo pensaban o lo pedían como parte del protocolo. Además que aparte hay que tener un resonador que haga espectroscopía, que no todos tienen ese programa, creo, y que a veces también eso enlentece el tiempo que está el paciente en el resonador. La doctora Fatore nos comenta que hay que tener en cuenta que en el desarrollo motor típico de un bebé, la postura simétrica puede estar presente hasta el tercer mes. Sí, Importante estar atentos a la diferencia sutil en el tono muscular, la importancia totalmente. del seguimiento a largo plazo en cualquier tipo de hemorragia, y te agradece y dice que interesantísima tu charla. Muchas gracias. La seno venoso y por cuánto tiempo. Pero esa se me cortó. Estaba también conectado. Se me cortó, no el audio. Te repito. Sí. Solo se anticoagula la trombosis del seno venoso y por cuánto tiempo. Y yo comentaba que está Carolina Sarvio también conectada de patología, que así que entre las dos tenemos un lujo para que puedan responder. Oh, bueno, si está Carol, le doy la palabra a ella. En líneas generales, lo que normalmente se hace, a ver, ¿por qué no se anticoagulan otras cosas? Y como les decía, ¿no? La anticoagulación cumple el beneficio o tiene el objetivo de evitar recurrencias. Y dentro del isquémico arterial, uno podría tener recurrencias si tuviera, como les dije, una cardiopatía compleja, congénita, que tiene la posibilidad de embolizar el paciente, o que tenga una trombofilia. El resto se ha visto que no tiene
riesgo de recurrencia o es nulo. Entonces, no tiene beneficio extra un tratamiento. En la trombosis venosa, lo que se evita con la anticoagulación es la progresión del trombo. Por eso es que se toma esa medida. Y en líneas generales, y eso varía un poco de acuerdo a las guías, y Caro tranquilamente lo puede decir, la mayoría en general antes de los 3 meses o los 3 meses como sumo permanece anticoagulado. No sé si Caro, que no te veo, querés hablar. Ahí activo el mensaje. Ahí está, Caro. No, coincido con lo que decís, Celeste. Entré tarde, así que no pude escuchar los detalles. Justamente, ¿no? Como no hay recurrencia en el ACV isquémico, porque la mayoría de las veces tiene que ver en general con una patología placentaria o fetomaterna, digamos, relacionada al embarazo, y que no tiene riesgo de recurrencia posterior, por eso es que no se anticoagulan los chicos con ACV isquémico, salvo, como dijiste, las cardiopatías o alguna arritmia de origen perinatal, que en ese caso sí existe riesgo de recurrencia y por eso lo que se hace es una profilaxis secundaria. Y en ACV venoso, tal cual, digamos, para evitar la progresión y evitar que haya o una isquemia si no la hubo hasta el momento, o una conversión hemorrágica de un infarto venoso, porque otra de las cosas a destacar es que siempre que uno ve una hemorragia tiene que asegurarse de que no se trata de un infarto venoso abajo de esa hemorragia, que sería lo que tendría indicación de anticoagularse. Por ese motivo sí se usa anticoagulación, generalmente de 6 semanas y, como vos dijiste, máximo de 3 meses. Gracias, Caro. Acá también preguntan, ya que te tenemos a vos, dice, si encontraras que hay un trastorno de coagulación familiar, en caso de que la madre tuviera trombofilia, ¿sería candidato al bebé a anticoagularse? La verdad que la madre tenga trombofilia lo que va a quizás ocasionar es que uno estudie al bebé, ¿no? Es muy raro que sea esa la primera manifestación en un bebé, pero bueno, eventualmente uno lo que haría es buscarla en el bebé. Es muy difícil a veces en recién nacidos poder detectar una trombofilia hereditaria, porque los niveles de los factores de la coagulación de los bebés están digamos, fisiológicamente disminuidos en muchos casos. Sí, eventualmente un estudio molecular, eso no cambiaría con la edad, hablando de factor 5 Leiden y protrombina 2210, pero estamos hablando generalmente de casos que deberían ser homocigotas, entonces es raro que la madre transmita de forma contundente al hijo ese rasgo, ¿no? Y después lo que es proteína C, generalmente podría hacer un ACV isquémico neonatal, generalmente aparece con otras manifestaciones periféricas que hacen sospechar el diagnóstico, y bueno, estamos hablando de deficiencias severas, ¿no? Entonces es poco frecuente que ocurra eso. Lo otro que uno podría pensar son los anticuerpos antifosfolípidos en una mamá con una enfermedad reumatológica. Bueno, en ese caso podría uno pensar que podría tener que ver con alguna trombofilia materna adquirida, ¿no? Gracias, Caro. La doctora Capelli nos pregunta, un recién nacido que debuta con convulsiones focales, ¿dónde sospechas de stroke y cuánto tiempo tenés como ventana para resonancia y anticoagulación en caso de que la requiriera? O sea, yo le decía, el caso es más de 12 horas, en general entre el primero y el tercer día de vida, hay un ruido, como un... ¿Queda algún micrófono abierto por casualidad? eh, Ahí estamos. entre el primero y el tercer día de vida, en un neonato por demás sano, que debuta con convulsiones y la mayoría de las veces focal. Yo creo que esos serían síntomas de alarma, pero que uno
entra dentro del diagnóstico diferencial de convulsiones durante el periodo neonatal, ¿no? O sea, uno tiene que estudiar convulsiones sintomáticas a una ACV, pero también a una alteración del medio interno, a una hipoglucemia, a una infección, ¿sí? Es un diagnóstico más que ustedes tienen que tener en cuenta. En cuanto a la ventana entre la resonancia saben que si la secuencia es la difusión, a las horas ya está presente la restricción de la difusión, o sea que si usted tuvo una convulsión, pasan 5 horas y le hace una resonancia, ya habría lesiones, si hay un infarto, de restricción en la difusión. Y bueno, y la anticoagulación es todo lo que estuvimos hablando, salvo que uno diagnosticara que fuera una trombosis venosa o que se diagnostica que aparte tiene una cardiopatía, ahí iniciaría el tratamiento, si no, no tendría indicación. Perfecto, la doctora Caligaris también había levantado la mano. Silvana, si podés abrir tu micrófono. No, hola chicas, felicitarlas por la charla de hoy, compartimos los pacientes y bueno, excelente Cele, como siempre, de actualización de ACV. Nada más eso. Gracias, sí. Hay otra pregunta acá que dice: ¿en qué porcentaje los stroke son causa de colapso neonatal? ¿A qué le llamaría colapso neonatal? ¿De fallecimiento? Ahí esperamos que la doctora nos conteste. Mientras tanto, yo te hago otras dos preguntas, Cele. Por un lado, ¿cuál es cuál es la chance de diagnóstico prenatal, teniendo en cuenta que la ACV perinatal puede estar presente desde el embarazo? Si hay alguna chance de tratamiento desde la etapa prenatal y cómo sería la conversación con los papás en caso de que hubiera esta oportunidad de diagnosticarlo antes. Y a pesar de que vos pusiste que todavía está en fase de investigación, ¿cómo ves vos el rol de la eritropoyetina como una chance de tratamiento de la remodelación post-ACV? En cuanto al diagnóstico prenatal, el uso de la resonancia que ha ido aumentando con el tiempo, de la resonancia fetal, es una oportunidad para caracterizar mejor si el paciente tuvo un infarto y lo podemos ver en un estadio viejo, remoto. De hecho, en el hospital, Claudia, que está con el grupo de las embarazadas de alto riesgo, más de una oportunidad, junto con la obstetra, me han mostrado pacientes embarazadas con ecografías que tenían alguna alteración o un quiste o una porencefalia, y que cuando nacieron los bebés se le hizo una resonancia, ya no influía la rapidez en la utilidad de hacerlo en un periodo hiperagudo, pero que pudieron o mostraron una lesión mucho más clara, compatible con un infarto. Todavía no hay estrategias de prevención primaria, que eso es lo que siempre llevamos en desventaja con los adultos, ¿no? Un adulto le dice no fume, maneje el colesterol, maneje su presión arterial, y baja un montón de factores de riesgo. En pediatría y en este periodo tampoco se puede hablar de que hubiera una forma de prevenir o una alteración, salvo aquellas pacientes, como decía Caro, que tengan algún riesgo de trombofilia o de embarazos, pérdida de embarazos recurrentes, de abortos recurrentes, que uno sospecha alguna síndrome antifosfolípido. En cuanto a hablar uno a los padres, creo que mucho del tratamiento se basará en la rehabilitación motora, y un adecuado asesoramiento de qué hacer con el niño, porque una de las alteraciones más discapacitantes es la pérdida del uso de la mano, de la motricidad fina, ¿no?
que es lo que tal vez es menos objetivo, pero que a largo plazo le modifica mucho la calidad de vida al paciente. Y recordemos que es una personita que tiene muchísimos años por delante, ¿no? En cuanto a la eritropoyetina, no sé, eso está en fase de experimentación como tratamiento. Inclusive sé que ustedes lo utilizan en algunos casos creo que con encefalopatía hipóxico-isquémica. En el SIDKIT se había hecho, se hicieron en algunos pacientes como una forma de parte de un estudio, pero no llegué a conocer resultados y todavía no se habían comunicado hasta el momento de lo que yo he estado al tanto. Sí, que no lo hacemos nosotros, pero que se utiliza en niños mayores que tienen una parálisis cerebral unilateral, es la estimulación transcraneal. O sea, la resonancia magnética con estimulación, que eso se ha visto que mejora la neuroplasticidad y que mejora la utilización de la mano. Perfecto. Respecto al colapso, acá nos amplió la doctora, hace referencia a la descompensación cardiorrespiratoria grave que requiere RCP avanzada. O sea, si el stroke podría ser causa de ese tipo de situación. En general no son presentaciones tan severas, si bien puede haber una encefalopatía, pero recuerden que la mortalidad, por ejemplo, del stroke en el periodo neonatal es casi nula y es más relacionada tal vez a la causa que lo produjo que per se a la CV en sí. Perfecto. Después preguntan en caso de anticoagulación con qué medicación sería. ¿Se iría de anticoagulante? Sí, ¿con qué anticoagulante? Lo que se utiliza es la heparina de bajo peso molecular, o bueno, Caro puede hablar mejor que yo seguramente, o la enoxaparina son las que se utilizan. Si Caro quieres decir algo, es lo que se utiliza, ¿no? Sí, es lo que habitualmente hemos utilizado en neonatos. Tenés que desmutearla, Caro. Mientras voy haciendo otra pregunta, comenta Florencia del Hospital Italiano que tuvieron un paciente con vómitos y decaimiento, con hallazgo de hiperglucemia, una eco con sangrado y una rezo con un aneurisma intracraneal. Digamos, como ejemplo. Sí, después hay múltiples agradecimientos, saludos del interior y de países de Latinoamérica, y muchos elogios de la presentación, y ahí la habilité a Caro respecto a la medicación. Y la anticoagulación es heparina de bajo peso molecular, que en general se usa en enoxaparina, o heparina estándar, no fraccionada, y la elección tiene que ver con la situación clínica del paciente, digamos, ¿no? Con la necesidad o no que uno tenga de pensar en que va a tener que revertir la anticoagulación o que la va a tener que suspender, o el riesgo de sangrado. Es decir, el paciente, cuanto más inestable esté, más posibilidad de que haya que ir a hacer alguna cuestión, por ejemplo, descompresiva o alguna punción o digamos, algún procedimiento invasivo, uno va a elegir la heparina estándar no fraccionada por el hecho de que la suspende y por la vida media corta, en poquitas horas se puede hacer el procedimiento o eventualmente revertir con sulfato de protamina frente a una urgencia o un sangrado. En el caso de que el paciente esté más estable y uno no tenga en vista algún procedimiento invasivo o el riesgo de hemorragia sea bajo, en ese caso uno elige la heparina de bajo peso molecular por la estabilidad, porque requiere menor monitoreo, es una droga más estable, pero bueno, va a depender de la situación del paciente. Exactamente. Y en neonatología no se usan los antagonistas de vitamina K, no se usa ni el acenocumadrol ni la warfarina. Muchas gracias, Caro. Bueno, la verdad, gracias, Cele, gracias, Caro, que también se unió. Un lujo la presentación. Hay un montón de agradecimientos y
Y no mucho más, nos despedimos hasta el próximo encuentro del CEFEM. Y un gusto nuevamente y un agradecimiento para ustedes. Por favor, muchas gracias por la invitación.